Yo le presento al profesor Ezequiel Jiménez, quien ha estado aquí antes y a quien le doy la bienvenida a este su panorama global. Ezequiel, ¿cómo se siente? Muy bien, muchas gracias. No es la primera vez que Ezequiel trata de estos asuntos sobre las elecciones, ya aquí lo hemos tenido, pero sobre todo hace años que él viene manejándose en estos menesteres. Hay unos pronósticos, hay unos trabajos que él hizo en las elecciones del 2016. Tenemos un brevísimo video que por ahí me gustaría comenzar. Vamos a ver Perfecto. qué dice Ezequiel en el 2016. Adelante. Sería el impacto entonces, electoralmente hablando, si enfrentado, si fuesen los candidatos eventuales, Donald Trump y Hillary Clinton, como parece? Hay que prepararse mentalmente para no sorprenderse si usted tiene a Donald Trump. O sea, que Donald Trump podría, le da posibilidad a ustedes. Sí, porque Hillary Clinton es una candidata que, aunque tiene una gran aceptación en grupos minoritarios como los hispanos, los afroamericanos, tiene un problema muy serio entre los anglosajones. Y ese problema es un problema más de honestidad. Enfrentada a Donald Trump, tiene que estar preparada para librar realmente una batalla termonuclear. Por esos puntos débiles. Sí, no, y porque es un individuo decidido y que no tiene pelo en la lengua. O sea que hay la posibilidad de que el próximo presidente de Estados Unidos sea Donald Trump. Eso puede ser. Podría posible, ser. no es algo No es posible. Pero muy bien, muy bien. Veo un pronóstico certero, Ezequiel, en el 2010, mayo del 2016. Realmente tratamos de ser lo menos emocional posible a la hora de investigar, recaudar datos de ambos grupos que están enfrentados y otros grupos que no están enfrentados directamente, pero indirectamente se ubican de un lado o del otro. Entonces, para producir algún tipo de proyección que se pueda dar, porque no necesariamente en una contienda política ninguna predicción es 100%, pero sí por lo menos uno trata de que sea lo más certera posible. Y para eso tiene uno que llenarse de valor y para tratar de que las emociones no traicionen a uno, en el sentido de que solamente uno recoja las informaciones que quiere y la que no quiere la deja a un lado. Porque entonces en ese sentido, pues entonces el análisis le faltaría una pata. Entonces eso fue lo que tratamos de hacer en el 2016. Algunos amigos se sintieron muy mal, pero después de ahí entonces me toman como referencia para algunas consultas. La verdad es que podrá cada uno tener una posición lo suficientemente enconada, si tú quieres, enfrente a su opositor, pero como yo le he dicho a una serie de amigos, que en el fragor de discusiones así de calle, digo, Sí. Pero tu posición es esta, la mía es esta, pero el día 3 de noviembre viene ahí. Oh, sí, claro. y después del día 3 tenemos que levantarnos como quiera a trabajar, gane quien gane. Pero sobre todo eso, de que independientemente de que cómo se manipule, queriendo ganar el voto y queriendo ganar adepto en un momento dado, el plazo se cumple y entonces ahí queda desvelado la realidad de lo que fueron esos pronósticos. En algunos procesos electorales terminan un poco traumáticos por algunos incidentes que denuncia uno, que denuncia el otro. Para esas elecciones del 2016, yo como mucho no veía a otro ganador que no fuera Hillary Clinton. Y era lógico y normal. Pero las personas, la sociedad en sí, depende mucho de los grandes medios de comunicación, lo que tienen el monopolio de la comunicación global, por ejemplo, lo que manejan los cables de noticias internacionales, grandes corporaciones, y también entran otras instituciones como las encuestadoras, entran los analistas políticos también. Y si en un momento determinado esa información no es más o menos balanceada, independientemente quizá puede ser un poquito más elevada, pero cuando es demasiado a los extremos, entonces es posible a veces que entonces uno tenga tendencia y esperar cosas que uno no estaba preparado para eso. Por eso yo decía en el videoclip, en esa entrevista, dije, hay que prepararse mentalmente para si usted tiene a Donald Trump de presidente. ¿Por qué? Porque yo sabía que esa era una posibilidad, porque habían informaciones y datos que estaban siendo ignorados por los cables de noticias internacionales y también por grandes medios de comunicación. No me refiero a todo. Sí, es una de las cosas que inciden de manera determinante
en la creencia de la gente. Y por eso se ha prestado a través de la historia a la manipulación de medias verdades o de imponer medias verdades y de esta manera controlar y dirigir a la gente. Especialmente cuando hay algún interés especial en algunos temas en específico. Por ejemplo, cuando se tratan de temas del poder, de temas de la actividad política, ya es un tema muy delicado, pues se presta mucho para que cada quien lo tome como un elástico, que lo ale para donde más les convenga. No debería de ser, pero bueno, así. Yo pienso que precisamente, y ese es un punto en común con las elecciones pasadas, en el presente precisamente, los medios ya señalan de las desventajas del presidente Donald Trump. O sea, sí, he visto eso. Habría que ver ahora cuál es tu análisis en ese sentido, porque hay en común en el 2020 con el 2016 que esas grandes cadenas precisamente presentan al presidente Donald Trump atrás. Sí, precisamente hay un parentesco, una coincidencia más o menos en relación a lo que es la cobertura tanto de algunos grandes medios de comunicación y algunos cables de noticias internacionales, que cuando lo leo, cualquiera puede pensar que aquí en los Estados Unidos hay una revolución donde andan tanques de guerra, donde andan metralletas y donde la gente está escondiéndose y como si realmente fuera el juicio final. He visto en unas elecciones que se estén blandiendo ese tipo de, que son muy propios de Latinoamérica, de los países nuestros. Sí, correcto. Yo recuerdo que en las elecciones, y estamos hablando de los años 70, de los 12 años de Balaguer, ya al final, lo último que decía el presidente Balaguer, que votar por el contrario a él era un salto al vacío. Sí, bueno, eso uno tiene siempre que tomarlo quién es que lo está diciendo. O sea, lo está diciendo una parte interesada. Entonces, una de las cosas que yo le digo a los ciudadanos, gente de trabajo, que realmente participan en la actividad política emitiendo su voto como un deber ciudadano, pero no es que realmente ellos son parte de ese engranaje, ni buscan un interés especial más que cumplir con su deber ciudadano. Yo siempre le digo, siempre cuando se hacen pronunciamientos políticos, siempre vea de dónde viene. Si viene de este lado o del otro, y es normal, y siempre que lo tome así, pero siempre tiene que tomar eso en consideración, que está hablando un adversario de su adversario. Por ejemplo, tu enemigo que hable de ti, tú no puedes esperar nunca que él vaya a ser justo contigo, ni que te vaya a destacar ningún mérito. Quizá tu momento puede actuar al contrario, porque quizá tú tienes otra manera de conducirte. Entonces yo lo que le digo a los amigos, que tomen la cosa con calma, que las elecciones van a pasar el 3 de noviembre y después todo el mundo tiene que ir a trabajar. Gane quien gane. Entonces, ¿qué sucede? No puede ver este acontecimiento como es el juicio final. Hay que tener un poquito de memoria e irse al 2016 cuando se planteaba el juicio final, una guerra termonuclear que se iba a evaporar de la tierra a los Estados Unidos. Sucedió que no pasó. Entonces yo le digo siempre a mis amigos, gente llegada, que cuiden su salud mental cuando se envuelven mucho en lo que ven en la política, en la actividad política. Porque como es una actividad muy apasionada, cualquiera fácilmente comete cualquier bellasquería solamente motivado por la emoción. Y la emoción nunca lleva cosas buenas. Muy bien, muy bien. Mira, sin embargo, hay otro analista que, al igual que Ezequiel Jiménez, no se dejan arrastrar así por las pasiones, sino que hay algún tipo de metodología que siguen y que en el pasado, al igual que tú, Ezequiel, fueron muy certeros. Por ejemplo, yo hablo de Alan Lichtman. Lichtman, sí, el profesor que es un gran pronosticador. Oye, fue de lo que con precisión, si tú quieres, meridiana, acertó con relación al triunfo. Tiene una regla de unos 13 puntos. Sí, 13, yo lo conozco y vi también su última predicción. Sí, entonces él ahora dice que a diferencia de lo que ocurrió en el 2016, sí, él ahora da un resultado totalmente contrario y ve a Donald Trump perder las elecciones. Así, el día 3 de noviembre. Yo vi y leí el estudio y analicé su pronóstico punto por punto de los 13 puntos. Lo que yo veo ahí nada más como un fallito, como que le hace falta una pata que él la ignoró, que es la parte cuando él plantea que el presidente Donald Trump no es un héroe militar, en eso está correcto, que no tiene carisma,
En eso yo ahí no entiendo. No está de acuerdo. No es que estoy de acuerdo. Me gustaría escuchar su explicación y que él pueda explicarle eso a los seguidores de Donald Trump. O a quien ha visto un meeting político de eso que hace Donald Trump de 10,000 personas, que dura 2 horas hablando allá. Entonces hay que preguntarle a ese tipo de gente a ver qué ellos opinan de eso. Otro punto que él no dice, que no ha tenido logros militares. Entonces es otra parte ahí que él no le explica muy bien, porque por ejemplo, uno de los puntos fuertes que yo veo en esta administración es precisamente en política internacional y en asuntos militares, porque por ejemplo, cuando el presidente Donald Trump entró ahí a la Casa Blanca, por ejemplo, Corea del Norte, que se considera una de las grandes amenazas para los Estados Unidos, y él estaban diciéndose cuantas cosas, nadie se iba a imaginar que 2 jefes de Estado iban a decirse. Sin embargo, ellos después terminaron haciendo 2 cumbres. Después de ahí, prácticamente Kim Jong-un está calmado. Presidente de Norcorea. Sí, correcto, está calmado. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de lo quiera uno saber, los medios no lo digan, él fue nominado a 4 nominaciones para recibir el Premio Nobel de la Paz. Que eso, el que conoce cómo funciona ese sistema, eso es demasiado. Y más para un presidente estadounidense que por lo general siempre se ve arrastrado a envolverse en un conflicto militar. En este caso, por alguna razón u otra, o por suerte, porque en realidad tiene suerte, solamente con tú pensar que nominó 3 jueces a la Corte Suprema, ya tú sabes que porque eso es un asunto de suerte, que le toque al individuo, que las circunstancias se den. Hay algunos que no han presentado ninguno. Correcto, entonces por eso yo digo que son cosas más de suerte. Si se te presenta y tú tienes las herramientas que tú lo haces. Entonces, en el caso... Aunque ahora hicieron alguna bellaquería ahí con relación a la última, en el plazo en que lo hicieron. Todo depende de cómo uno lo vea, porque si uno piensa que en la política... Pero no quiero distraerte de, sí, entonces, tema correcto. sí, Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Algunos acuerdos de paz muy importantes que se produjeron con algunos países del Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, o sea, hacer unas negociaciones que esos países con más de 30 años de enemistad con Israel hicieran la paz, abrieran relaciones diplomáticas, es un éxito diplomático en política internacional. Hacer que Sudán, que es un país que pertenece al África, ¿no?, tiene cultura árabe en sí, y establezca relaciones diplomáticas con Israel, después de tantos años de hostilidades, eso es un éxito diplomático, especialmente para la gente que ama la paz, y en esa región específicamente, que es un barril de pólvora. O sea, establecer un diálogo con los talibanes y reducir las tropas estadounidenses en un conflicto que tiene más de 20 años, que ningún presidente pudo haber hecho nada en ese sentido. Nos guste o no, eso es una realidad. O sea, salga por los medios de comunicación o no, eso es una realidad que le suman punto a él para sus aspiraciones. Se prevé que ya para final de diciembre, según él ha anunciado, en Afganistán lo que va a quedar es una representación militar mínima para entrenar. Pero hacer que el gobierno legítimo de Afganistán y los talibanes se sienten y lleguen a un acuerdo de paz, para los Estados Unidos eso es un éxito extremadamente grande, porque repatriar miles de soldados que se reúnan de nuevo con su familia, usted puede estar seguro que esa persona va a estar contenta. Sin embargo, o sea, yo lo que en el punto de él es si eso no son éxitos militares, o sea, ¿qué entonces será eso? Al profesor Alan. Sí, o sea, donde yo veo que el pronóstico de él, yo no estoy tan seguro que vaya a ser tan certero, como tampoco puedo descartarlo, porque en política cualquier cosa puede pasar, y las elecciones van a ser el 3 de noviembre, el martes, correcto. Y yo puedo decirle hasta el día de hoy lo que puede suceder hasta el 3 de noviembre. Porque podrá ser muy cierto esa aseveración que tú haces con relación a esos logros del presidente Trump en su política exterior, en cuanto a su diplomacia. Sin embargo, lo que noto con relación a esos temas es que son un tanto abstractos en cuanto a conquistar votos se refiere. Porque la gente común, la gente ordinaria, pues como que no le presta ¿cómo no? No le presta la debida atención a esos temas por estar envuelto en lo que es su mundo. No dejarán de ser realmente logros, pero no se traducirían en voto. Ahora entiendo la aseveración que hace con relación a lo que afirmó el profesor Alan. Esas anotaciones es lo que yo le hago en el sentido de que los 13 puntos, hay un punto que yo siento que él lo deja fuera, entonces él no lo junta todo.
Entonces hay otras cosas. Por ejemplo, el ciudadano estadounidense, el común realmente, no es un fanático de que los Estados Unidos haga papel de policía del mundo, ni que esté envuelto en conflicto, aunque lo haga, pero eso no es popular entre los estadounidenses. O sea, repatriar miles de soldados en el extranjero, que vuelvan a reunirse con su familia, eso es agradable ante los estadounidenses. Ahora, lo que él puede hacer y su grupo es tratar de ver cómo los ciudadanos se informan de eso. Porque quizás a través de algunos medios, quizás eso no se le va a reconocer. Esa es una situación que se está dando, pero ¿qué es lo que se está dando, por ejemplo, aquí ahora en términos locales? La campaña política. Ahora mismo los candidatos están concentrados en lo que son los estados conocidos como los estados de la batalla política. ¿Cuáles son esos estados? Esos estados son los estados que no están asegurados para nadie. Son estados que te pueden votar a un presidente demócrata o a un presidente republicano. Por ejemplo, tú tienes el estado de Wisconsin, que es un estado como medio raro, en el sentido de predecir, y está dentro de lo que es ese grupo de estados de la batalla. Por ejemplo, los candidatos han estado gastando todo su tiempo, y especialmente en el caso de Donald Trump, que está haciendo 4 mítines políticos por día. O sea, es el candidato más dinámico que se ha visto en la historia política reciente de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese estado, el presidente actual Donald Trump le arrebató ese estado a los demócratas, que desde el 92 habían votado a los demócratas para las presidenciales. El último que votó fue por Obama. Entonces se lo arrebató en su competencia con Hillary Clinton. ¿Pero qué sucede? Ese estado, el gobernador que salió recientemente el año pasado, era republicano. Uno de los senadores actuales es republicano. O sea, que es un estado raro. Sin embargo, ese estado ahora mismo es casi impredecible qué es lo que ahí va a pasar. En Florida, que es uno de los grandes estados también de las grandes batallas, ahí hay encuestas que le dan a Biden ahora mismo hasta 7 puntos. Pero yo lo que le puedo aconsejar a cualquier persona, que no se emocione con ese tipo de encuestas. Ese tipo de encuestas con tanta diferencia no son serias. Hay otras encuestadoras que le dan un punto de diferencia a ellos. Yo te puedo decir que es muy probable en un 90% que Donald Trump gane en la Florida. Sí. Y Joe Biden puede tener ahí aproximadamente, yo le daría un 85% de que él pueda ganar. Porque ahí las elecciones históricamente siempre ha sido así, por poca diferencia se han definido. Mira, Ezequiel, yo sé que tú tienes opinión clara con relación a esto, que son muy, muy tuyas. Y no, en este caso no son mías. Dado la brevedad del tiempo, sí. Quiero que de la manera más sucinta, más resumida, porque ya nos avisan que estamos llegando a la parte final del programa, lamentablemente. Incluso tú trajiste algunas comparaciones que iba a hacer, que te refieran precisamente a eso, con relación a las elecciones de ahora. Sí, mira lo que sucede. En primer lugar, no son temas míos, son temas producto de mis investigaciones y mis informaciones. Sí, pero mira lo que sucede. Mire, Biden va a ganar el voto popular y lo va a ganar por California. Si saca California de la ecuación, no gana el voto popular. ¿Sí? Es muy difícil, por ejemplo, que usted pueda con esa actitud saber, porque yo voy a producir hasta hoy. Lo que va a pasar mañana y pasado, en política las cosas pueden cambiar. Correcto. A Donald Trump yo le doy aproximadamente un 89% de que él puede reelegirse de nuevo. Y a Joe Biden yo le voy a dar un 86%. ¿A Donald Trump le da? Un 89% de que él puede salir airoso de eso. Y a Joe Biden le doy un 87, 86. Tu trabajo, el que ganaría, si las elecciones fueran hoy, es Donald Trump. Sí, y probablemente quizás el 3 de noviembre ese es el resultado. Ahora, estas elecciones pueden terminar en muchos problemas, específicamente en el estado de Pensilvania. Porque con la modalidad de voto masivo por correo, hay estados que no tienen esa definición clara de cómo esos votos se van a confirmar que realmente la persona que lo envió y cuándo una persona hasta cuándo puede votar. Por ejemplo, en el estado de Pensilvania, la gente puede mandar su voto hasta 3 días después de las elecciones. Eso ya le plantea a usted un reto. ¿Cuándo se va a saber entonces el resultado? No está claro cuándo la fecha límite para tú mandar. Dice, esta es la fecha límite que tú puedes mandar tu boleta. Después de ahí ya está rechazada. Por ejemplo, en Carolina del Norte,
se puede votar, tú puedes mandar tu voto hasta 9 días después. Eso aprobó una corte, porque aunque la gente no lo vea, la corte está llena de abogados peleando con ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Pero en Carolina del Norte, el juez dice, bueno, sí, pueden enviarlo 9 días después, pero el matasello del correo tiene que ser antes de esta fecha. Después de ahí ya no sirve. En Pensilvania no está definido eso. O sea, que por primera vez en los Estados Unidos es muy posible que quizás el 3 de noviembre, a la noche del 3 de noviembre, no sepamos quién ganó. Es algo atípico. Y ya eso me informan, Ezequiel, que hemos llegado a la parte final del programa. Okay. Sin embargo, pero salvo honrosas excepciones, es algo atípico que las elecciones en este país tengan esos problemas. Bueno, la disputa de George Bush en Al Gore en Florida, recuerdo todo eso, que al final tuvo que intervenir la justicia, un juez, que dijo, se me paran de contar porque ustedes no van a terminar de contar nunca. Esto es lo que se va a contar. Y efectivamente, si ese es bueno para eso, todavía hubiesen ellos estado contando. Está contando votos. Como te digo, nos informan que hemos arribado al final del programa y en esto no hay para más. Es una dictadura del tiempo. Sin embargo, me gustaría que para la próxima semana, después de los resultados electorales, tenerte por aquí, qué sé yo. Con mucho gusto, con mucho gusto. Conversáramos respecto a eso, esos resultados. Correcto, con ya mucho gusto. Será un pronóstico, ya ahí será, espero que la realidad misma de lo que aconteció el día 3. Claro, correcto, o sea, qué pudo haber fallado, qué pudo haber cambiado de último momento, y eso podemos discutirlo, porque en realidad uno predice, pero no quiere dejar dicho 100% que las cosas son así. Por eso no le llego al 100% del porcentaje que le doy de posibilidades de ganar. Y librémonos de que esas elecciones terminen en corte y que una corte sea que tenga que decir quién ganó. Bueno, de este modo arribamos al final de su programa con el amigo Ezequiel Jiménez. Y ya oyeron el compromiso de que la próxima semana, después de las elecciones, bueno, tendremos por aquí para seguir conversando sobre estos temas. Hasta aquí llega este panorama del día de hoy. Te agradezco, Ezequiel, el que haya comparecido aquí. Muchas gracias a ti.